nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Yo correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Yo correré, con mi vida te alabaré, y tu nombre famoso haré.
tuya es la eternidad. Ya más el mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi culpa, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir?
ofrezco mi corazón completamente a ti. Por favor, tomen sus notas del mensaje. Vamos a estudiar disfrutando de una Navidad libre del miedo. Todo el mundo tiene miedos secretos. Yo los tengo, tú los tienes. Puede ser el miedo de que si la gente conociera al verdadero yo, no me querrían. Ese es un miedo legítimo de muchas personas. También está el miedo a la insignificancia. Mi vida en realidad no es importante. También está el miedo de morir solo. Está el miedo de que descubrirán mi secreto. También está el miedo de que nunca nadie me amará de verdad. O nunca volveré a encontrar el verdadero amor. Es un hecho muy importante que en la primera Navidad se usó en 4 ocasiones la frase "no tengan miedo". El ángel tuvo que decírselo a María, tuvo que decírselo a José, tuvo que decírselo a los pastores, tuvo que decírselo a un sacerdote llamado Zacarías. 4 veces en la historia de la Navidad Dios dice "no tengan miedo". Ahora, en la actualidad, sabemos que el nacimiento de Jesús es una buena noticia, porque sabemos lo que pasará. Pero para quienes lo escucharon la primera vez no eran buenas noticias. De hecho, muchas personas morían del miedo. Tal vez no lo hayas pensado, pero en la primera historia todos tenían miedo. María tenía miedo, José tenía miedo, Herodes tenía miedo, los pastores tenían miedo, Zacarías tenía miedo, todos. De hecho, la Biblia nos dice que toda la ciudad de Jerusalén estaba en pánico cuando escucharon la noticia de que el Mesías había nacido. Cada uno de los personajes principales tuvo que lidiar con un tipo diferente de miedo. Ahora, yo leí la historia de Navidad nuevamente esta semana y quedé asombrado por el hecho de que tú y yo aún tenemos los mismos miedos en la actualidad. 2000 años más tarde, tienes exactamente los mismos 5 miedos con los que lidiaron las personas en la primera Navidad. Y en muchos aspectos, este año que estamos por terminar fue un año aterrador, fue un año difícil, ¿están de acuerdo? Si vemos los titulares, pareciera que cada semana hay un ataque terrorista alrededor del mundo. Está el virus del ébola. Han habido masacres en escuelas y en otros lugares. Hay tensión racial, hay injusticia, hay violencia en las calles. Hay guerras civiles en el Medio Oriente. Además de la mayor crisis de refugiados de nuestra era. Ahora mismo, millones y millones y millones de personas no estarán en casa esta Navidad, porque están en campos de refugiados. Así que para millones de personas esta Navidad no es una feliz Navidad, sino una Navidad aterradora. Y lo que estamos viendo en la vida de millones de personas en esta Navidad, en estos días festivos, no es una temporada de felicidad, sino una temporada llena de miedo. Pero el mensaje de la Navidad es el siguiente: no teman. Dios lo dice en 4 ocasiones. No quiero que tengan miedo. No es la voluntad de Dios que vayas por la vida lleno de miedos. No lo es. Así que el día de hoy quiero que veamos la historia de la Navidad y cómo derrotar los miedos que te están reteniendo, que están evitando que seas quien Dios quiere que seas. Lo que quiero hacer es muy sencillo. Quiero que veamos rápidamente los 5 miedos comunes con los que lidiaron en la primera Navidad. Y luego quiero preguntarte, ¿cómo se aplica eso a tu vida? Y luego quiero mostrarte el antídoto para dejar de vivir con miedo. Quiero mostrarte el secreto para vivir libre del miedo, basado en lo que les dijo Dios a ellos en la primera Navidad. Primero identifiquemos cuáles eran los miedos que tenían la primera Navidad. Empecemos con María. Por favor, escriban lo siguiente. María tuvo que lidiar con el miedo a la falta de aptitud. El miedo a la falta de aptitud. Ahora, todos conocemos la historia. Un día, un ángel se le apareció a una joven virgen, una israelita sin educación, pobre, y el ángel le dijo a María, Dios cumplirá su promesa. Él ha prometido que vendría a la tierra durante miles de años, como el Mesías, como el elegido, el Hijo de Dios vendrá a la tierra como un bebé, y por cierto, tú serás su madre. Eso puede crear un miedo a la falta de aptitud en la vida de cualquiera. Hay al menos una docena de razones por las que ella no se sentiría digna. Ella es una adolescente. En esos días, la gente se casaba a los 12 años y ella ya tenía 15 o 16 años. Era una adolescente.
Segundo, no estaba casada. Era virgen. Nunca había tenido una relación con un hombre, así que ella no sabía nada de esto. Número 3, estaba comprometida con José. ¿Cómo iba a explicarle esto a su prometido? Cuarto, el ángel le dijo que el niño sería el hijo prometido de Dios. Eso asustaría a cualquiera. También tienes que criar al hijo perfecto. Y quinto, ¿cómo le explicas esto a tu madre y a tus amigos? Ahora, si eres una madre y tu hija adolescente se te acerca y te dice, mamá, nunca he tenido sexo, pero estoy embarazada y Dios es el padre. Claro, ¿creerías eso? ¿Creerías eso? La verdad, no lo creo. ¿Cómo voy a explicar esto? Y luego, ya que su prometido, ya que están haciendo un censo, su prometido tiene que ir a su pueblo natal. Así que el día antes del parto, el último día del embarazo, ella tuvo que montar un burro en un largo viaje. No conozco ninguna mujer embarazada que le gustaría hacer eso el último día del embarazo. Montar un burro por un largo viaje. Luego, tuvo que dar a luz a su primer hijo, ella sola, en un granero, sin un doctor, sin su mamá, sin sus hermanas, sin sus tías, sin una partera. Eso crearía miedo a la falta de aptitud. Y luego, la tarea de por vida, de criar al Hijo de Dios. Todas estas cosas crean un miedo a la falta de aptitud. La Biblia lo dice de esta forma en Lucas capítulo 1. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo. Encierra eso. Esa es la primera de 4 ocasiones. Porque Dios te ha dado un gran privilegio. Estoy seguro de que ella está pensando, ¿privilegio? No, gracias. Tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús, lo llamarán Hijo del Dios Altísimo, y su reinado no terminará nunca. Luego María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? Ella no se sentía apta. Tú preguntarías lo mismo, yo lo haría. No son buenas noticias, son noticias intimidantes. Ahora José, su prometido, enfrentaba un miedo completamente diferente. José enfrentaba el miedo a la desaprobación. El miedo a la desaprobación. Entonces, piensa en esto. Imagina, tu prometida te dice que está embarazada. Tú sabes que nunca has tenido relaciones sexuales con ella. Y luego te dice, estoy embarazada de Dios. Y el bebé es el Hijo de Dios. Claro. ¿Cómo vas a explicarle eso a la comunidad? Es un pueblo pequeño. Todo el mundo sabe todo lo que pasa en el pueblo. El chisme se propaga rápidamente. ¿Cómo le explicas eso a tus compañeros de trabajo, a tus amigos? Imaginen la vergüenza, el ridículo, los chismes, las críticas que José tendrá que enfrentar. Él está en serios problemas. Si él cree esa historia, tiene que estar loco. Seguramente le falta un tornillo. No sabe de lo que está hablando. ¿Saben? Para creer eso, tiene que estar mal de la cabeza. ¿Saben? Si él le cuenta a alguien que su prometida está embarazada, pero él no es el padre, sino que el padre es Dios. La primera reacción de José ante la historia de María fue incredulidad. Y él de hecho iba a romper el compromiso. ¿Saben? Cariño, te amo mucho, pero no me creo esta historia. Y él había decidido, en secreto, que iba a romper el compromiso de una forma discreta, no iba a avergonzarla. Él la amaba, él no quería armar un escándalo. Pero él iba a dejar las cosas como estaban, porque tenía miedo a la desaprobación de los demás. Y la Biblia lo dice de esta manera, Mateo capítulo 1. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora, José, su prometido, era un hombre bueno. De hecho, la palabra griega nos dice que José era un bonachón y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Pero mientras José consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, le dijo el ángel, no tengas miedo. Y está nuevamente esa frase, no tengas miedo, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Así que al igual que a María, Dios tuvo que decirle a José, no tengas miedo. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién tienes miedo que no te apruebe? ¿Quién tienes miedo que no apruebe lo que haces? ¿Quién es esa persona por la que haces todo lo posible para obtener su aprobación?
Más adelante hablaremos de eso. La Biblia dice que el miedo a la desaprobación es una trampa. En otras palabras, el momento en que empiezo a preocuparme por tu aprobación, estoy en problemas. Cuando empiezas a preocuparte por lo que piensan los demás de ti, vas a perderte el plan de Dios para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida, al igual que todos los demás. Debes decidir si quieres complacer a Dios o si quieres complacer a los demás, si quieres complacer a la gente. José pudo haberse perdido la bendición más grande de su vida, de ser el padrastro del Hijo de Dios, si se hubiera preocupado por la aprobación de los demás. Pero él dijo, no me importa lo que piensen los demás. Voy a hacer esto porque es lo correcto. Pero era un miedo con el que tenía que lidiar. Ahora encontramos otro grupo en la primera historia, y estos son los pastores. Y si quieren escribir esto, los pastores enfrentaron el miedo al cambio repentino. El miedo al cambio repentino. Ahora imaginen esto. Los pastores estaban afuera, en el campo, cuidando el rebaño la noche que Jesús nació. Los pastores llevaban una vida bastante relajada. Eran algo así como los surfistas, ¿saben? Que lo toman todo con calma. No era un trabajo muy estresante, ¿saben? Cuidar ovejas. Y esa noche pusieron a las ovejas a dormir. Se sentaron alrededor de una fogata, tal vez jugando las cartas. ¿Saben? Estaban relajándose y de repente el cielo se alumbró intensamente. Y recuerden, esto fue antes de que se inventara la luz eléctrica y todo eso, así que ellos nunca antes habían visto algo como esto. El cielo se alumbró y el cielo estaba lleno de ángeles que cantaban a todo volumen en un coro. Ahora, ellos nunca antes habían visto ángeles, así que pudieron haber pensado que eran extraterrestres. Sin embargo, eso era algo aterrador, porque ellos esperaban una noche tranquila. Pero eso cambió. Hubo un cambio repentino. La Biblia dice lo siguiente en Lucas 2. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, encierren esa palabra porque estamos estudiando el miedo al cambio repentino. De pronto, un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Pienso que esto fue como una explosión. La gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho. Por supuesto. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Esta fue la tercera vez. ¿Te gusta que te agarren desprevenido? No. ¿Te gusta que alguien cambie tus planes? No. Y eso se debe a que cuando eso ocurre, tu cuerpo genera más adrenalina y tienes esa sensación de agitación y no es muy cómodo que tus planes cambien de repente. Ahora, quiero decirles algo. Yo he caminado con Dios durante más de 50 años. Soy un amigo de Dios. Lo conozco a Él mejor que a ustedes. Hablo con Él todo el tiempo. Hablo más con Él que con ustedes. Y a pesar de que he conocido a Dios durante más de 50 años, a veces cuando Dios se aparece en tu vida, es inquietante. Es desconcertante. Él de repente se hace presente en tu vida y dices, wow, ¿qué fue todo eso? Y esto fue lo que ocurrió aquí. Esto es el miedo al cambio repentino. Pero Dios no quiere asustarte. Por eso es que dice, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Ahora, hubo otro personaje en la historia que tuvo que lidiar con el pánico cuando el nacimiento de Jesús fue anunciado. Y su nombre era Herodes. Herodes era el rey de los judíos. Él era el rey de Judea. Y él era odiado por los judíos porque él de hecho no era 100% judío. Y Herodes estaba paranoico porque podía perder su trono. Él estaba tan paranoico de teorías de conspiración que la historia nos dice, no solamente la Biblia, sino que los libros de historia dicen que Herodes mandó a matar a su cuñado por miedo a que podía tomar su trono. Mandó a matar a su madre, mandó a matar a su esposa y mandó a mandar a sus 2 hijos. Eso es bastante paranoico. Cuando él escuchó que decían que Jesús, el rey de los judíos, había nacido, él se puso como loco. Él no quería que nadie se apoderara de su trono. Así que él ordenó, esta es la historia secular, ordenó la muerte de todos los bebés en Israel que tenían menos de 2 años de edad para evitar el nacimiento de Jesús. Y de hecho el ángel les advirtió a María y a José, así que llevaron a Jesús a Egipto. Jesús pasó sus primeros años en Egipto y luego regresó a Nazaret hasta cuando Herodes murió. Pero él tuvo miedo. Mateo capítulo 2 nos dice esto acerca del miedo. Jesús nació en Belén de Judea, cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios, que probablemente eran científicos que estudiaban las estrellas, del oriente, probablemente de Babilonia, así que tal vez eran iraquíes que vinieron a ver a Jesús antes que los propios judíos. Unos sabios de un país del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el niño que nació para ser rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo.
El rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando escucharon hablar de esto. Como dije, él entró en pánico. Él estaba perturbado. Saben, en Navidad cantamos esa canción llamada Noche de Paz. Noche de paz. Noche de amor. Pero para Jerusalén no fue una noche de paz. Dice que toda la ciudad se puso nerviosa. Todos tenían miedo. María tenía miedo. José tenía miedo. Los pastores tenían miedo. Toda la ciudad tenía miedo. Decían, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Porque habían personas importantes de otros países que querían ver al rey de los judíos y decían, ¿qué está ocurriendo? Y finalmente había un sacerdote llamado Zacarías. Y Zacarías estuvo en el templo de Jerusalén durante muchos años y su esposa se llamaba Elizabeth. Ahora, Elizabeth era la prima de María. Ahora, cuando María quedó embarazada sin haberse casado, hicieron lo que hacían con todas las adolescentes que quedaban embarazadas sin haberse casado. La mandaron a otro pueblo para que no tuviera que lidiar con el estigma y con los chismes durante 9 meses. Así que María se fue a vivir con su prima Elizabeth y con su esposo Zacarías. Ahora, Elizabeth y Zacarías eran buenas personas, ya eran de edad avanzada y toda su vida habían orado por un hijo. Ellos anhelaban mucho tener un hijo, así que oraron y oraron y oraron, pero la oración nunca fue contestada. Y ellos se dieron por vencidos, porque pasaron los años y ya habían llegado a la edad donde no podían tener hijos. Y no vamos a tener un hijo, así que perdieron la esperanza y de hecho le tenían miedo a la esperanza, porque se habían desilusionado en muchas ocasiones. Ahora, este es el quinto miedo, y Zacarías enfrentó el miedo a la decepción. El miedo a volverse a decepcionar. Ahora, este es un verdadero problema. Un día Dios se le apareció a Zacarías en el templo. Le envió un ángel y le dijo, Zacarías, ¿recuerdas esa oración que has estado haciendo todos estos años por un bebé? Zacarías dijo, sí, bueno, eso ocurrirá ahora. Vas a tener un bebé y será un bebé milagroso. A tu edad avanzada, tu esposa quedará embarazada. Zacarías se había desilusionado tantas veces que él no lo creía, no le creía a Dios. Él dudó. Porque no quiero volver a confiar, no quiero volver a quedar esperanzado. No quiero volver a creer. Me he desilusionado en tantas ocasiones. Algunos de ustedes se identifican con el miedo a la decepción que retiene a las personas. Lucas capítulo 1. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, ¿qué creen que le dijo el ángel? Sí, no tengas miedo. Le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Dios ha dicho nuevamente, no tengas miedo en la historia de Navidad. ¿Estás entendiendo que Dios no quiere que la gente tenga miedo? Cada vez que le temes a algo, no estás viviendo en la voluntad de Dios en ese momento. Por cierto, ese hijo que tanto esperó Zacarías, tal vez sí que has escuchado hablar de él. Él se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue quien anunció, fue el presentador del Mesías y dijo, ya viene, prepárense. Dios viene en la tierra, la mayor invasión de la historia. Dios viene en forma humana y ese hombre se llamaba Juan el Bautista. Ahora una pregunta, ¿cuál de estos 5 miedos te están reteniendo en esta Navidad? El miedo a la falta de aptitud es uno con el que todos nos identificamos. Es cuando dices, soy lo suficientemente bueno, tengo suficiente capacidad, podré enfrentar lo que me depare la vida, estoy a la altura de la situación. A veces el miedo a la falta de aptitud es tan grande que decimos, ni siquiera intentaré alcanzar mi sueño, porque sé que no sucederá. Ni siquiera voy a intentarlo y voy a rendirme ante el miedo a la falta de aptitud, porque no puedo hacerle frente, no soy tan listo, no soy tan bien parecido, no soy tan inteligente, no tengo la educación o no tengo el dinero como esa otra persona. El miedo a la falta de aptitud. ¿Qué hay? Tal vez estás lidiando con el miedo a la desaprobación y tú detestas ser criticado. Eres muy sensible y prefieres quedarte solo para evitar la confrontación. Detestas la desaprobación. O te has convertido en un adulador. Y en realidad no estás viviendo tu vida. No estás viviendo la vida para la cual Dios te creó. Estás viviendo una vida para agradar a los demás. Algunos aún intentan complacer a sus padres que murieron hace 10 años. Pero aún estás intentando probar que eres valioso. Si aún sigues sin conseguir la aprobación de alguien, lamento decírtelo, pero no la conseguirás. Ahora, esta es la buena noticia, no la necesitas. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Yo no necesito tu aprobación para ser feliz. Y tú no necesitas mi aprobación para ser feliz.
La felicidad es una decisión, y eres tan feliz como decides serlo. Saben, Vince Lombardi, un gran entrenador de fútbol americano, dijo, el miedo nos convierte a todos en cobardes. Y es cierto, eso es lo que hace el miedo a la desaprobación. Algunos tienen miedo al cambio repentino y detestas el cambio. Y dices, quiero que ese año nuevo sea exactamente igual que el año anterior. No quiero que nada cambie en mi vida. Bien, lamento decirte esto, pero cambiará. La única constante en la vida es el cambio. Y si eres de los que se estresan por el cambio, estarás estresado por el resto de tu vida, porque todo cambia día tras día, mes a mes, año tras año. Debes aprender a no tener miedo cuando estás en un tiempo de cambios repentinos. ¿Qué del miedo a perder el control? Eso es algo difícil. No quiero que nadie se meta con mis planes. ¿Cómo sabes cuando tienes miedo de perder el control? Bien, hay una luz de advertencia que se enciende cada vez que tienes miedo de perder el control. ¿Sabes cómo se llama? Esa luz de advertencia se llama la preocupación. ¿Habías escuchado antes esta palabra? La preocupación. La preocupación significa que en ese momento estás jugando a ser Dios. Intentas controlar lo incontrolable. Te preocupas por... La preocupación no puede cambiar nada. No controla nada. La preocupación no puede cambiar el pasado. La preocupación no puede controlar el futuro. Solamente puede echar a perder el presente. ¿Cómo sabes cuando alguien está lleno de miedo a perder el control? Intentan controlar a todos los demás. Cuanto más inseguro eres en la vida, más controlador intentarás ser con las demás personas. Así que cuando encuentres a alguien que es prejuicioso, te juzga a ti y a todos los demás, y son perfeccionistas y te están diciendo siempre qué hacer, y están intentando controlarte, ellos ni siquiera pueden controlarse a sí mismos. Y cuanto más inseguro, cuanto más miedo tengo en mi interior, más controlador intentaré ser contigo. Si yo estoy seguro de mi relación con Dios, no necesito controlarte. No necesito controlar tu opinión, no necesito controlar tu actitud, no necesito controlar nada en tu vida, porque no tengo miedo a perder el control, porque ya he entregado el control de mi vida a Dios. El miedo a perder el control. ¿Qué da el miedo a la decepción? Hay quienes han pensado, no dejaré que ningún otro hombre se me acerque. No dejaré que otra mujer me rompa el corazón. No voy a perseguir ese sueño, ni siquiera voy a intentarlo. Porque no puedo, tengo miedo a confiar, tengo miedo de creer, tengo miedo de creer en Dios, porque me puedo desilusionar, tengo miedo a darle mi vida a Dios, porque puedo decepcionarme, tengo miedo de quedarme con esperanza. ¿Cuál de estos miedos has tenido que enfrentar? Ahora, si alguna de estas cosas es verdad en tu vida, de verdad necesitas el mensaje de Navidad. Y escogiste el día correcto para venir a la iglesia, porque el día de hoy voy a enseñarles las 4 soluciones para vivir libre de temor. ¿Cómo puedo sacar de mi vida el miedo que me detiene y que evita que me convierta en todo lo que Dios quiere que sea? Debes hacer las cosas que Dios les dijo a estas personas que hicieran en la primera Navidad. Y si haces las cosas que Dios le dijo a María, a los pastores y a todos los demás en la primera Navidad, los miedos en tu vida se reducirán de forma dramática. Y la confianza y el gozo en tu vida aumentarán de forma dramática. Yo he hablado con decenas de miles de personas, los he aconsejado personalmente a lo largo de 35 años de ministerio. Voy a darles algunos secretos de la consejería y ni siquiera van a tener que pagarme por eso, ¿está bien? Así que tal vez quieran escribir lo siguiente. Si quieres vivir libre de temor, esto es lo que debes hacer. Y esta no es mi opinión, esto es lo que Dios dice en la Biblia, así que vamos a verlo. Número 1, este es el primer paso. Rendirle mi vida completamente a Dios cada día. Rendirle mi vida completamente a Dios cada día. Decir, Dios, estoy lleno de miedos y te quiero entregar lo bueno, lo malo y lo feo en mi vida en este momento. Y empieza el día de esa manera. Esa es la forma en que María superó su falta de aptitud. Cuando el ángel le dijo todas estas cosas, vas a quedar embarazada y ni siquiera estás casada, nunca has tenido relaciones sexuales, tu hijo será el hijo de Dios y tendrás que criar a ese niño. Y le dijo todo lo que sucedería. María venció su miedo a la falta de aptitud con este versículo, Lucas capítulo 8. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que Dios quiere hacer con mi vida.
Le rindo completamente mi vida a Dios cada día. Ella dijo, soy la sierva del Señor. Mi Creador me hizo y Él sabe lo que es mejor para mí. Mi Creador probablemente sabe mejor que yo qué es lo que me hará feliz, porque Él es mi Creador. Así que ella dijo, soy la sierva del Señor y estoy dispuesto a hacer lo que Él quiera con mi vida. ¿Alguna vez le has dicho eso a Dios? Tú. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, Dios, tú eres mi Creador? Y lo que tú quieras hacer con mi vida, yo quiero cooperar con eso. ¿Alguna vez lo has hecho? Si no lo has hecho, estás viviendo en tensión constante. Es por eso que tienes miedos. Por eso es que tienes ansiedad, porque Dios va en esta dirección y tú vas en esta otra. Y tus brazos son demasiado largos como para boxear contra Dios. Perderás esa pelea. Entre Dios y tú, vas a salir perdiendo. Así que eso crea miedo en tu vida. Dios nunca te pediría. ¿Qué tal si Dios me pidiera hacer algo que yo no creo que puedo hacer? Dios nunca te pediría hacer algo que no te haya dado la habilidad y el poder para hacer. Dios no te pediría hacer algo y luego no darte los recursos, los contactos, el dinero y todo lo que necesitas para hacerlo. Porque Dios no patrocina fracasos. Nosotros lo hacemos. Nuestros planes llegan a callejones sin salida todo el tiempo. Pero los planes de Dios no son callejones sin salida. Pero debes poner tu confianza en Él y no en ti mismo. Hace 35 años, yo tenía 25 años, y estaba saliendo del seminario, estaba terminando mi maestría en Texas, y sentí, Dios no me dijo esto de forma audible, tuve una impresión en mi mente, y le dije a mi esposa, Kate, cariño, creo que Dios nos está llamando a regresar a California, a mudarnos al sur de California, y a iniciar una iglesia, y no tenemos dinero, ni miembros, ni edificio, y yo nunca he sido pastor. ¿Qué opinas de esto? Y nunca olvidaré la respuesta de mi esposa a los 25 años. Ella dijo, bien, esto me aterra, pero yo creo en Dios y creo en ti. Así que vamos a hacerlo. Eso es tener fe en lugar de miedo. Ahora, muchas veces me he preguntado, ¿qué tal si hubiéramos cedido al miedo y hubiéramos dicho, es demasiado difícil, no somos aptos, vamos a decepcionarnos, no vamos a poder controlarlo? ¿Qué tal si hubiéramos cedido a nuestros miedos? Las cosas serían diferentes, no estarían aquí sentados el día de hoy. No habrían esos más de 100,000 nombres de personas que han asistido a la iglesia Saddleback en 16 diferentes sedes. No hubiéramos enviado 25,800 personas a hacer trabajo humanitario en 197 países. No existiría el plan de paz, no existiría el plan Daniel. Una vida con propósito no existiría, la cual el 10% de las iglesias en los Estados Unidos han hecho 40 días de propósito. El libro más vendido en la historia de los Estados Unidos y el libro más traducido en el mundo, Una vida con propósito, no hubiera sido escrito. La historia sería muy diferente si Kay y yo hubiéramos cedido a nuestros miedos. No estábamos aptos para la tarea, no estábamos a la altura, pero Dios estaba a la altura y nuestra confianza estaba en Él. Así que necesitas detenerte y necesitas entregarle tu vida completamente a Dios cada día. Ahora lo segundo. Número 2. Deja de escuchar las voces del miedo. Vas a tener que cambiar qué es lo que ves y qué es lo que escuchas y qué ideas permites en tu mente si quieres salir del miedo. Debes dejar de alimentar tu mente de cosas perjudiciales. Libros, películas, series de televisión y todo ese tipo de cosas. Porque estás rodeado de personas negativas y personas dañinas. ¿Alguien está de acuerdo con que vivimos en una cultura negativa? ¿Qué es más fácil, ser positivo o ser negativo en la actualidad? Es más fácil llevar la contraria. Y la internet alimenta eso. Tienes voces negativas a tu alrededor diciéndote no puedes hacerlo, no tienes la capacidad, no eres inteligente, no tienes el porte necesario, no tienes el dinero, no tienes los recursos. Todo tipo de voces negativas a tu alrededor. Por cierto, muchas veces esas voces también están dentro de ti. Y tienes que dejar de escuchar de ti mismo. Permíteme mostrarles algo para aliviar el estrés. No necesitas creer todo lo que te dices a ti mismo. No necesitas creer. ¿Por qué? Porque te mientes a ti mismo todo el tiempo. Te mientes a ti mismo más de lo que le mientes a cualquier otra persona. A veces te dices a ti mismo que las cosas están bien cuando en realidad están mal. O a veces te dices que están mal cuando en realidad no están tan mal. Necesitas una fuente de verdad que sea más objetiva que tu propia opinión. Porque esa opinión puede ser producto de un burrito malo que te comiste ayer. Tú no tienes la última palabra acerca de la verdad. Lamento decírtelo. Yo tampoco la tengo. Necesitamos una fuente externa que sea objetiva.
Porque a menudo estamos equivocados. ¿Qué tal te ha ido siguiendo tu propia opinión? ¿Cómo te ha ido hasta ahora? ¿Estás cumpliendo todos los sueños que te has trazado? ¿Estás cumpliendo todas las metas? No, no es así. Así que debes dejar de escuchar las voces del miedo. El miedo es lo opuesto de la fe. Cuando caminas en fe, no caminas en miedo. Cuando caminas en miedo, no estás caminando en fe. Cuando invitas a la fe por la puerta principal en tu vida, el miedo sale por la puerta trasera. Cuando invitas al miedo a tu vida, la fe sale por la puerta trasera. No pueden existir al mismo tiempo. Y la Biblia dice, en Romanos 14:23, todo lo que no procede de fe es pecado. Como ya les he dicho, yo he aconsejado a miles de personas, consejería financiera, consejería personal, matrimonial, profesional. Y quiero decirles esto que he aprendido. El miedo es contagioso. El miedo es contagioso, es una enfermedad de comunicación. Si te rodeas de personas que están llenas de miedo, si todos tus amigos son miedosos, todos tus amigos creen que el mundo no tiene esperanza, entonces adivina qué, actuarás de la misma manera. Si te rodeas de personas deprimidas, vas a deprimirte. Si te rodeas de personas enojadas, vas a terminar enojado. Es como aquel viejo dicho que dice, si quieres volar como las águilas, no nades con los patos. Entonces, permítanme darles un par de consejos. Si quieren eliminar de verdad el miedo de su vida este año, lo primero que te aconsejaría sería apaga los programas de debate y los programas de noticias negativas. Simplemente apágalos. Porque estos se alimentan de las crisis y cada día se trata de la crisis del día. Saben, el concepto estándar de las noticias es que si hay sangre es atractivo. Es lo que usas para abrir el programa. Y alimentan constantemente las cosas negativas. Estudio tras estudio tras estudio tras estudio han demostrado que si escuchas programas de radio negativos, llenos de crítica y que generan miedo todo el tiempo, o programas de televisión, liberales o conservadores, la verdad no importa. Ese es el tipo de persona que serás. Negativo, criticón, miedoso, la defensiva, antagonista. Ahora, si quieres ser así, sigue escuchando esos programas. Yo personalmente quiero ser una persona llena de fe, en lugar de una persona llena de miedo. Así que la otra cosa que te aconsejaría es que pases más tiempo con personas de fe. Busca nuevos amigos. Es una de las razones para tener una familia espiritual. Eres bienvenido aquí, pero hay muchas buenas iglesias. Busca una iglesia donde te rodees de personas de fe que tienen una perspectiva más positiva en la vida, en lugar de una perspectiva negativa en la vida. Por eso necesitas los grupos pequeños. ¿Sabes? Cuando piensas en todas las voces negativas y llenas de miedo, que María tuvo que bloquear en su mente para poder escuchar a Dios. Ahora, imaginen esto. Algunas personas cuando vieron a María le dijeron, así que estás embarazada, ¿no? Y nunca has tenido una relación con un hombre, no. Y Dios es el Padre, sí. Y este bebé será el Hijo de Dios, sí. ¿Quién te crees que eres? Eso crearía todo tipo de ansiedades y miedo y de inseguridades. ¿Saben? Una de las cosas que me encantan de Jesús es que Jesús le daba la dignidad a las mujeres. En una cultura que desprecia a las mujeres, que humilla a las mujeres, que degrada a las mujeres y denigra a las mujeres, Él las levantó y les dio gran dignidad, cuando nadie más en esa cultura lo hacía. Nadie más lo hacía. María tenía que bloquear las voces del miedo a su alrededor a fin de escuchar la voz de Dios. Ahora, lo tercero, llenar mi mente con música que alabe a Dios. Ahora, tengo que explicar por qué este es un antídoto al miedo. Llenar mi mente con música que honre, que se enfoque, que le dé alabanza y adoración a Dios. ¿Por qué? Quiero que escuchen esto con mucha atención. La alabanza es el antídoto al pánico. La adoración es el antídoto a la preocupación. ¿Por qué? Porque cuando estás muerto del miedo, toda tu atención se está enfocando en ti mismo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo luzco? ¿Qué tan apto soy? Todo tu enfoque está en ti mismo. Y para librarte del miedo, tienes que quitar el enfoque de ti mismo y enfocarte en Dios. Y cuando pasas a enfocarte en Dios, eso se llama alabanza. Eso se llama adoración. La adoración es simplemente enfocarse en Dios. Y cuando te enfocas en la grandeza de Dios, el tamaño de tus problemas se reduce. Ahora, cuanto más me acerco a Dios, más confiado voy a estar en la vida. Cuanto más me alejo de Dios en la vida, más asustado, más preocupado, más frustrado, más inseguro voy a estar. ¿Por qué?
Porque cuando Dios está cerca, tu miedo desaparece. Cuando Dios está cerca, tu miedo desaparece. Cuando estás lejos de Dios, todo depende de ti. Si ha de ser, depende de mí. No, no depende todo de ti. Dios dice, no necesitas preocuparte, yo te ayudaré. El miedo desaparece cuando Dios está cerca. Debes cambiar tu enfoque. Y una de las mejores formas de hacerlo es a través de la música. Que alabe a Dios. Y eso reducirá el tamaño de tus problemas. Y hará que Dios... Cuando Dios sea más grande en tu vida, tus problemas serán más pequeños. Saben, en nuestro vecindario tenemos una fiesta de Navidad cada año. Invitamos a todo el vecindario. Saben, y el viernes por la noche yo estaba hablando con uno de mis vecinos. Y él me dijo, ¿sabes, Rick? Cuando atravesé los días más oscuros y llenos de miedo en mi vida, él dijo, mientras veía la televisión, miré uno de esos programas en los que venden colecciones de CDs de música cristiana, de alabanza y de adoración, música contemporánea. Y él dijo, me compré la colección completa. Los convertí a MP3, los puse en mi iPod y durante los meses siguientes escuché música que me ayudó a enfocarme en Dios en lugar de en mis temores. Y él dijo, eso no solamente me consoló, sino que también me dio valor. Me hizo valiente. Si alguno de ustedes alguna vez ha pasado por un tiempo difícil y luego ha escuchado música que los ayuda a enfocarse en Dios, saben de lo que estoy hablando. Muchos de ustedes saben que hace algunos años mi hijo menor, quien lidió con problemas mentales desde pequeño, se quitó la vida. Y ese fue el peor día de mi vida y de la vida de mi familia. Y durante meses, luego de eso, Kay y yo ni siquiera queríamos encender la tele. El dolor y el duelo era muy intenso en nuestras vidas. Pero lo que hicimos fue llenar nuestra casa, nuestro automóvil, nuestras vidas, con música de adoración que nos ayudara a enfocarnos en Dios. Y eso nos dio consuelo. Y eso nos dio valor. ¿Saben qué fue lo que hizo María cuando estaba muy preocupada por la tarea que Dios le había encomendado? Ella escribió una canción y la cantó. Y esa canción, que se llama El Canto de María, de hecho se encuentra en la Biblia y parte de ella está allí en tu programa. Lucas capítulo 1. Entonces María cantó, y esa es la forma en que lidió con su problema. Entonces María cantó, con todo mi corazón, alabo al Señor, me regocijo en el Señor mi Salvador, pues Él se fijó en mí e hizo grandes cosas por mí. Una humilde sierva. Él me ha bendecido. Cuanto más grande se hace Dios en tu mente, más pequeños serán tus problemas. Él es todopoderoso. Tu miedo se hace más pequeño. Él es santo. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas y Él cumple sus promesas. No es ningún accidente que la Navidad es la fiesta más musical de todas. Ninguna otra fiesta en todo el planeta se le acerca a todas sus canciones. Hay literalmente cientos y cientos de canciones de Navidad. Ninguna otra fiesta tiene tanta música. Algunas estaciones de radio empiezan a sonar música de Navidad en agosto. ¿Saben? Y cuando llega diciembre ya estás harto. ¿Saben? Pero siguen sonando las canciones. ¿Por qué? Porque en la primera Navidad todo el mundo cantó. María cantó para librarse de sus miedos. Elizabeth cantó para librarse de sus miedos. Los ángeles cantaron. Los pastores cantaron. Incluso Zacarías escribió una canción. Está allí en la Biblia. Te recomiendo insistentemente que lo hagas, que empieces a escuchar música que te edifique y no que te destruya, que se enfoque en las soluciones y no en los problemas en la vida. Finalmente, hay una cuarta forma de derrotar tus miedos: cimentar mi esperanza en las promesas de Dios. Cimentar mi esperanza en las promesas de Dios. Quiero hacerles una pregunta personal. ¿En qué están cimentando su esperanza? ¿Qué es lo que les da esperanza en este próximo año? No pongo mi esperanza en mí mismo. No pongo mi esperanza en la economía. Ciertamente no pongo mi esperanza en ningún político. No pongo mi esperanza en ser políticamente correcto o en la sabiduría convencional o la opinión pública o los valores culturales, sino que pongo mi esperanza en lo que Dios ha prometido en su palabra justo aquí. Ahora, ¿sabían ustedes que en este libro, la Biblia, en este libro existen más de 7,000 promesas de Dios que Él ha hecho para tu vida? ¿Sabes al menos una de ellas? Sería una tontería ir por la vida sin saber qué es lo que Dios te ha prometido. Y ese es el por qué estás lleno de ansiedad. Saben, si yo necesitara una cirugía mayor
y estuviera preocupado porque no sé si puedo pagarla, lo más lógico sería ir y buscar mi póliza de seguros médicos, y si la póliza dice que ese procedimiento está cubierto, no me preocupo, porque no tengo que pagar por él, porque la agencia de seguros ha prometido que pagaría por eso. Así que no estoy ansioso, no me preocupo. Aun si fueran $1,000,000, ellos se encargan. La razón por la que estás ansioso y porque estás preocupado es porque no sabes lo que hay en la póliza de seguros. En estas páginas. No sabes qué es lo que dice aquí. Así que, en este libro, encuentras promesas de Dios para tu vida, con respecto a tus finanzas. ¿Sabías eso? Con respecto a tu salud, con respecto a tu vida sexual, con respecto a tus relaciones, con respecto a tu carrera, con respecto a tu pasado, tu presente y tu futuro, con respecto al perdón de tus pecados y la vida eterna. Todo eso está aquí, pero si lo desconoces, no puedes reclamarlo. Son como regalos que nunca sacas de su envoltura. Es como si alguien te hiciera un cheque por $1,000,000, pero nunca lo cobraras. La cuarta clave para superar el miedo en tu vida es dejar de escuchar las cosas a tu alrededor y empezar a enfocarte en las cosas que Dios ha prometido que hará en tu vida. Esto fue lo que le dio confianza a María. Y Elizabeth lo observó. Y en Lucas capítulo 1, Elizabeth le dijo a María: eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Creíste que el Señor cumpliría su promesa. Y eso fue lo que le dio una enorme confianza a esta adolescente. En medio de esta situación, que era increíblemente difícil, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Y cuando empiezas a hacer eso, tú también vas a ser bendecido. Y como tu pastor, yo quiero que tú seas bendecido. Esa es la razón por la que estoy enseñando esto el día de hoy. Nadie me paga por hacer esto. Yo he servido a esta iglesia gratuitamente durante 35 años. Soy un aficionado. Hago esto simplemente por amor. Nadie me paga un salario por pastorear esta iglesia. Lo hago porque quiero que ustedes sean bendecidos. Quiero que ustedes estén libres de miedo. En Salmo 56, David dice esto: pero cuando tenga miedo, en ti, Dios, pondré mi confianza. Alabo a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él ha prometido. Encierra eso, lo que Él ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? Ahora, como dije, hay más de 7,000 promesas en este libro. Promesas de parte de Dios para ti. Si vas por la vida sin conocer estas promesas, tienes muchas preocupaciones. Tienes muchos miedos. Tienes muchas frustraciones, fatigas y fracasos. No tenemos tiempo para estudiar las 7,000 promesas, pero en esta Navidad quiero decirte la más importante. Es la promesa de que cuando mueras, irás al cielo si confías en el Hijo de Dios que envió en la Navidad. Y eso se llama la promesa de la vida eterna. Y se encuentra en Juan capítulo 3, verso 16, el pasaje más famoso en la Biblia. Seguramente has visto letreros con las palabras Juan 3:16 a lo largo de tu vida. Y esto es lo que dice. Mira aquí en la pantalla. Porque tanto amó Dios al mundo, Él lo hizo por amor. Él no lo hizo por enojo o por prejuicios. Y esto te incluye a ti y eso me incluye a mí. Porque tanto te amó Dios a ti, que dio a su Hijo unigénito. Y eso es de lo que se trata la Navidad. Él vino a la tierra en la forma de Jesucristo. Él dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él, observen que no dice que crea y que sea perfecto, o que crea y que nunca peque, solo dice que crea, para que todo el que cree en Él, esa es la condición, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la promesa más grande. Ahora, Jesucristo vino a la tierra en la Navidad para morir por tus pecados, para que tú no tengas que pagar por tus pecados. Él fue crucificado para que tú dejes de crucificarte a ti mismo y para que dejes de sentir remordimiento, rechazo, resentimiento y todo ese tipo de cosas. Pero Jesús no vino a la tierra solamente a perdonar tus pecados. Eso es una parte. Él no vino a la tierra solamente para llevarte al cielo si confías en Él. Él también vino a eliminar tus miedos aquí y ahora. El último versículo aquí en la pantalla dice lo siguiente. Hebreos 2:15. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Y ese es el miedo universal, porque si mal no recuerdo, la tasa de mortalidad en el mundo es del 100%. Todos moriremos algún día. Ahora, sería una tontería, de verdad, sería una tontería ir por la vida sin prepararte para lo que sabes que es inevitable. Amigos, eso se llama negación.
¿Estás listo para morir? No estás listo para vivir hasta que estás listo para morir. ¿Sabes qué ocurrirá cuando mueras? ¿Has creído para poder tener vida eterna? Ese es todo el propósito de la Navidad. Es por eso que todo el mundo se detendrá el día de mañana para celebrar, porque Dios partió la historia en antes y después de Cristo. La última parte del famoso villancico, Oh pueblecito de Belén, dice lo siguiente: la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, se cumple por medio de ¿quién? De Jesús. Quisiera cerrar el día de hoy con una oración a la que me gustaría llamar una oración libre de miedo. Una oración libre de miedo. Y si alguna vez has tenido cualquier tipo de ansiedad y problemas que están creando estrés en tu vida, te recomiendo que hagas esta oración para que empieces a caminar en este sendero de conocer a Dios en esta Navidad. ¿Para qué celebrar la Navidad si no conoces al Dios que envió a su Hijo? Eso no tiene sentido. ¿Por qué celebrar la Navidad y no abrir el regalo que Él te ha dado? Así que en este momento vamos a orar. Y mientras hago esta oración, puedes decir en tu mente: Dios, yo también. No necesitas decir las palabras. Lo importante es la actitud de humildad donde dices: Dios, te necesito. Así que ora lo siguiente: querido Dios, yo no quiero tener miedo. Quiero que mi vida esté llena de fe, no de miedo. Y admito que he lidiado con algunos de estos miedos: la falta de aptitud, el miedo a la desaprobación, y el miedo al cambio, y el miedo a perder el control, y el miedo a la desilusión. Y he tenido miedo de creer, he tenido miedo de confiar, he tenido miedo de tener esperanza, he tenido miedo de ti. Y a pesar de eso tú me dices: no tengas miedo. Así que a partir de hoy, quiero rendirte mi vida completamente a ti cada día. Tú eres Dios y yo no lo soy. Yo quiero lo que tú quieres para mi vida. Tú sabes mejor que nadie más qué es lo que me hará feliz. Ayúdame a dejar de escuchar las voces del miedo, a relacionarme con personas de fe. Ayúdame a llenar mi mente de música que quite el enfoque de mí y lo ponga en ti. Y ayúdame a cimentar mi esperanza, no en ideas que cambian todo el tiempo, sino en las promesas de Dios, que son sólidas como roca. Señor, tú has dicho que si creo en tu Hijo, no moriré, sino que tendré vida eterna. Y eso es lo que quiero. Así que el día de hoy, con toda honestidad, quiero pedirte que me aceptes en tu familia. Humildemente, te pido que me aceptes en tu familia. Jesucristo, no tengo todas las respuestas, pero con toda honestidad, hoy te abro mi vida a ti. Quiero poder conocerte. Y Dios, quiero conocer tu propósito para mi vida. Y pido esto humildemente en tu nombre. Amén. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamas el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi culpa, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente.
puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco